Continuamos con la entrevista con Carlos Saúl López, quien es socio de la firma Latincom. Me estaba refiriendo a la pequeña empresa y vamos a aclarar algo cuando estoy tratando de tomar la pequeña empresa, porque voy despacio, primero ellos y vamos a ver después los grandes. ¿Hasta qué momento yo pongo una inversión X tipo de empresa y en qué momento yo estoy obligado a pagar, a pagar impuestos como ciudadano? Ok, esto funciona así. Básicamente, según nuestro Código de Comercio y inclusive homologado con el tema del impuesto sobre la renta, una empresa se vuelve formal cuando ya tiene, llamémosle, un activo mínimo de 20,000 colones o ingresos de 50,000 colones. Es decir, puesto en dólares, estamos hablando de que es una cantidad muy pequeña. En ese momento uno tiene la capacidad... Al año, ¿verdad? Al año, sí, al año. En ese momento uno tiene la obligación de inscribirse en el IVA. Y en ese momento, digamos que la inscripción en el IVA conlleva, llamémosle, una cantidad de obligaciones de tipo formal y de tipo sustantivo. Entonces, toda empresa que tuviera esos parámetros, llamémosle así, automáticamente debería ser una entidad que se debería de inscribir. Eso nos hace pensar que toda la informalidad que existe, o una gran cantidad de empresas que son informales, que lo más seguro llegan a estos niveles de ingreso o estos niveles de activo, deberían de estar ya formalizados. El tema es, quizás, y aquí es una discusión que probablemente no podríamos llegar al final, es que nuestra legislación es muy compleja en el tipo de requisitos que muchas veces a los pequeños empresarios o a la empresa en general la obliga a tener. Es decir, para que usted lleve una contabilidad o para que usted lleve una empresa, tiene que llevar contabilidad formal, tiene que llevar libros de compras, libros de ventas, libros de consumidor final, tiene que emitir los 8 o 9 formularios que existe, o sea, notas de débito, notas de crédito, comprobantes de retención, comprobantes de liquidación, tiene que emitir comprobantes de crédito fiscal. O sea, estamos hablando de una cantidad importante de documentos que tiene que tener, llevar contador, tener un auditor. O sea, cuando uno ve toda esa cantidad de obligaciones, registrarse, valga la redundancia, en el registro de comercio, sacar matrícula, etc. Toda esa cantidad llamémosle, de obligaciones formales vuelven burocrático el proceso, y esa es una de las razones por las cuales el pequeño empresario en muchas ocasiones no se inscribe. Entonces, sí. ¿Caigo en una falta si no me inscribo? Por supuesto, el tema, como lo decía, hay 2 parámetros fundamentales para que una empresa se formalice. Son el nivel de ingreso y el nivel de activos. O sea, la administración tributaria tiene 2 caminos: o uno hacerlo de oficio, u otro, el fulano tiene la obligación de inscribirse, o él tiene la obligación, de hecho hay sanciones para eso. El tema es que me imagino que Hacienda no da lo suficientemente abasto como para inscribir toda esta gente informal. Aprete, si por ejemplo la alcaldía no me deja abrir mi local porque yo no he pagado el impuesto municipal, seguro lo voy a pagar, pero si Hacienda, por ejemplo, no me logra de inscribir y yo me he podido ir pasando de esa manera, entonces lo más seguro que voy a continuar hasta que me inscriban de oficio. Voy a poner un ejemplo, pongo una panadería, primero que ya tengo el primer lío, la pongo donde me da la gana. Ahora todas las casas en zona residencial, porque así la compramos, aunque sean cajas de fósforo, así le dicen residencial, le ponen una panadería, eso hace un ruido tremendo porque es una caja de fósforo, ¿ya? ¿Cómo se va a medir? Aquí hay una cuestión de cultura, o sea, ¿cómo me doy cuenta yo de estas ganancias de $50,000 si ni siquiera tengo un lugar donde estoy componiendo las compras? Solo lo único que sé que hoy gano, por decir así, diario me queda $10 de ganancia y hasta ahí nomás. ¿Cómo se va a enterar, digamos, esta persona? A enterar, digamos, a las buenas, porque, o sea, no es que sea solapado, sino que podemos encontrar con gente así, pues. Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando un empresario establece una empresa, pongámosla así, y sabe de por medio que hay un socio, llamémosle, que nunca está presente, pero que siempre va a estar pendiente de lo que produce, ese es el Estado. Cuando uno constituye una empresa, tiene que saber de antemano que siempre va a haber el Estado el que le va a exigir una porción de lo que produce, de lo que genera, de lo que gana. Si ustedes se recuerdan, en la época de la colonia eso se le llamó el quinto real. Sí. Entonces, actualmente es un impuesto. Entonces, simple y sencillamente lo que sucede es que cualquier empresario que constituye una empresa tiene que estar consciente de que hay impuestos de por medio. Por ejemplo, usted acaba de poner el caso de la panadería. Bueno, quien pone una panadería va a comprar maquinaria y allí se va a causar un IVA por comprar la maquinaria, va a comprar harina y allí se va a causar un IVA. Cuando él llega a la conclusión de que le conviene llegar a una contabilidad formal y registrar el IVA, débito y crédito, porque el IVA lo va a devengar con sus ventas,
él va a entender que debe de formalizarse, porque de lo contrario, ese IVA se le está convirtiendo en un costo de operación. Y la intención del IVA, como se llama el nombre, impuesto al valor agregado, en la medida que le agrego valor, yo traslado ese impuesto. Entonces las personas, los empresarios, pequeños empresarios, deben de entender claramente de que cuando estamos ante la presencia de un impuesto al valor agregado, yo puedo ir trasladando ese costo al bien final. Y entonces eso los obliga a llevar una contabilidad y a formalizarnos y a saber cuánto gano y cuánto tengo que pagar de impuesto al final. Bueno, prácticamente el que lo está haciendo bien, el que está metido con la MIPES, con sí, PYMES, con todo este tipo Correcto. de organizaciones gubernamentales que me dan la mayor orientación. Veámoslo dentro de la situación Populi. ¿Me convendrá entrar a una MIPES? Yo creo que sí, lo que yo sí creo que también el Estado debe de hacer algo paralelo a ese proceso. La respuesta es sí nos conviene, porque nos formalizamos, pero el Estado también debe de dar ciertas facilidades. Yo creo que el Estado debería de crear un régimen simplificado para pequeño contribuyente. O sea, para que el pequeño contribuyente vaya de alguna manera culturizándole, llamémosle así, en el proceso del pago del impuesto. No lo complejo que tiene actualmente el sistema. Tiene que ser algo más sencillo para que las personas se vayan adaptando y cuando vayan alcanzando ciertos niveles de ingreso, entonces ellos automáticamente se formalizan. Hubo una reforma mal hecha, por cierto, en el 2000. Crearon una factura simplificada. ¿Y cuál era la factura simplificada? Un documento más pequeñito, pero no cambiaba ninguna formalidad en esencia. Entonces una factura que le decían, ¿se la doy con factura o sin factura? Sí, era una facturita chiquita. Eso no significa régimen simplificado. Régimen simplificado significaría que nosotros deberíamos facilitarle ciertos procesos al pequeño empresario para que él vaya entrando. Actualmente, ¿qué es lo que incluye esta reforma? Únicamente dijeron que aquellas empresas que tengan abajo de $150,000 de venta van a seguir pagando el 25%, aparentemente como un incentivo, ¿verdad?, para que estas empresas se formalicen, pero yo creo que el régimen tiene que ser algo un poco más pensado, que permita que todo el informal se formalice y que permita que todo aquel que quiera ser un empresario ordenado entre a ese régimen. ¿Esta reforma está dirigida a eso o no? No, y yo creo que la reforma tiene más componentes. Uno de ellos es, evidentemente, facilitar ese 25% para pequeño empresario, pero la reforma tiene otros elementos esenciales, como por ejemplo haber incrementado el 5%, es decir, del 25 al 30% el impuesto sobre la renta para todas las empresas, arriba de $50,000 de ingresos. El haber incrementado un 5%, por ejemplo, de impuesto de retención por la distribución de utilidades. El haber creado un impuesto mínimo para todas las empresas que producen. Este tema particular del impuesto mínimo o de la tasa mínima que se llama ha resultado muy interesante. ¿Por qué? Porque actualmente lo que está buscando el Estado es que toda aquella empresa que genera una renta en el territorio, algunas de estas empresas muchas veces tienden a generar pérdida, pero resulta que tienen ingresos. O resulta que generan utilidades bien pequeñas. ¿Por qué? Porque existe un control de precios de transferencia. Y entonces lo que el Estado hasta ahora está pretendiendo es generar un doble sistema de cálculo de impuesto, o el 30% sobre las utilidades netas, o el 1% sobre sus ingresos brutos, el que sea mayor. Y el que sea mayor es el que le va a reportar al Estado. Ahora el nuevo cálculo de impuesto incluye esas dos consideraciones. Por supuesto hay ciertas excepciones, vea. Ellos han considerado, por ejemplo, que una empresa que tenga por lo menos 2 años de pérdida no le van a cobrar el 1%, pero si excede de esos 2 años, entonces sí va a comenzar a pagar el 1% del impuesto, aunque tenga pérdidas después de los 2 años. ¿Por qué? Porque en la práctica pueden existir este tipo de empresas que vienen a operar al país, nunca dejan utilidades, generan grandes rentas, no pagan absolutamente nada. Entonces lo que el Estado está previendo es que cuando existen precios de transferencias entre sus holdings y las subsidiarias en los países, y que no dejan absolutamente nada, lo que está buscando es que paguen al menos el 1% de sus ingresos. Eso es lo que está buscando. Veamos las empresas más grandes y que están evadiendo impuestos. ¿Hay algo en la reforma que va de alguna manera a controlar este problema? Lo que pasa es que yo creo que este es un proceso integral, o sea, las reformas, estas y las anteriores, es decir, las del año 2000, las del año 2010, las del año 98, todas y cada una de ellas han venido cerrando, llamémosle, las brechas. Por ejemplo, en la reforma del 2010 se hizo mucho énfasis, como en la del 98 se hizo mucho énfasis en los paraísos fiscales. Entonces aquel grupo de empresas que tienen sus holdings en paraísos fiscales, y entonces se definió como tasa de retención el 25%, cuando en general la tasa de retención es el 20% para cualquier empresa. Entonces se ha tratado de mitigar, llamémosle, esas posibles ilusiones que existían. Ahora, cuando se habla de el que gana más, pague más. Sí, también ese tema es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el caso de las personas naturales,
la tasa de impuesto sobre la renta es progresiva. La tasa de impuesto sobre la renta tenía, llamémosle, va creciendo en la medida en que usted va ganando más. Antes, cuando usted llegaba a una tasa del 27%, cuando ya tenía buenos ingresos, usted la regulaba al 25%. Esa parte ahora la dejaron abierta para que estas personas, sigue siendo la tabla progresiva, y si usted tiene una tasa de impuestos del 27, 28%, según lo que usted gana, usted va a tener que pagar el complemento porque tiene que pagar ahora el 30%. Entonces sí, efectivamente, quien gana más va a pagar más, y quien gana menos no va a pagar en algunos casos. Ya poníamos el caso de los 4.000 que estábamos hablando. Entonces sí, efectivamente sí está regulada de esa manera, que quien gane más va a pagar mal en persona natural. Y en persona jurídica, la tasa efectiva que ahora vamos a estar hablando va a ser del 30% de impuestos sobre la renta para la empresa, más el 5% sobre las utilidades, que convierte eso a una tasa efectiva de un 33.5%. Ahora, Carlos, como empleados, ¿y qué es ganar más? Porque aquí hay una diferencia. Hay gente que gana $400 y siente que con eso sobrevive. Y hay gente que gana $1.500 y dice que es muy poco. O sea, ¿qué es ganar más? Bueno, yo creo que el concepto de ganar más tiene que ver con la canasta básica, ¿no? Y tiene que ver que hasta dónde yo puedo satisfacer mis necesidades personales. En El Salvador, por ejemplo, tenemos una canasta básica y hay una canasta básica ampliada. La pregunta es si el salario mínimo cubre la canasta básica y mucho menos la canasta básica ampliada. Entonces, si el salario mínimo que nosotros tenemos, que aproximadamente oscila entre 207.14 diarios, o sea, 220 y algo, eso no creo que logre cubrir la canasta básica. O sea, que para que alguien cubra esa canasta básica, tienen que ser los 5 de la familia que trabajen. Entonces, ¿qué ganar más? O sea, eso evidentemente tiene que ver muchas veces con las especialidades que cada una de las personas tienen, tiene que ver muchas veces con el tipo de empresa en la que usted está trabajando, si una empresa local o una empresa multinacional. Y entonces, pero si lo viéramos en términos de la renta que una persona genera, en la medida en que genere más renta, así es como va a pagar más impuestos. Ese es el concepto. Ahora, pero para estas personas, porque hemos visto la presentación en la televisión por parte del gobierno, una persona que no llega a los $1.000, o sea, que pasa la tabla de los $500, que no llega a los $1.000, esa persona se queda igual, una retención igual que tenía anteriormente, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que sucede, lo que ha sucedido ahorita con esta reforma es que lo que ha sucedido es que la tabla la han ajustado de tal suerte que cuando esta persona, por ejemplo, imaginémonos en la tabla de remuneraciones grabadas pagadas mensualmente, en el tramo 3, que dice que de 642 a 915 va a pagar el 10% más una cuota fija de $32. Si esa persona cae en ese rango, lo que sucede es que esa retención es casi lo justo que él debería pagar, porque lo que el Estado está buscando aquí es que las personas no tengan que declarar y después reclamar, porque era un proceso burocrático que hablábamos al inicio. Entonces, estas personas al final van a terminar pagando, llamémosle, el impuesto justo. O sea, que ya no reclamarían. Aparentemente no. Ahora, se pueden dar varios casos muy particulares, por ejemplo, una persona que tenga rentas diversas, pero si estamos hablando estrictamente de asalariado, porque acordémonos que las personas pueden tener rentas de diferente tipo, que yo solo sea estrictamente empleado o que también tenga rentas de diferente tipo. Por ejemplo, alguien puede ser un empleado de un lugar, pero tener, por ejemplo, honorarios de otro lugar. Ajá. Puede haber recibido dividendos de otro lado. Bueno, o sea, va a aumentar el impuesto. Va a generar diferentes fuentes de ingresos, sí, pero cada una de ellas se trata diferente. Por ejemplo, si yo tengo dividendos y recibo dividendos, ya hay un impuesto del 5% que me retuvieron, que se convierte en pago definitivo. Ahí ya no tengo que incluirlo en la masa de ingresos totales, sino que solamente voy a declarar aquellas otras rentas que no tienen impuestos definitivos. Bueno, ahí será la empresa la que al final, los pobres contadores en ese sentido, los que se van a quebrar la cabeza porque a mí solamente me van a dar un papel. Es correcto. Ahora, Carlos, la idea del gobierno será, ok señor, yo le retuve a usted $32 mensuales, así que gracias por su declaración y no me venga a reclamar aquí, esperando antes de la Semana Santa que declare y le voy a dar el pisto. ¿Esa es la intención? Yo creería que buena parte de la intención es que esos 400.000 contribuyentes que todos los años presentaban su declaración y que se tardaban otro año más penando para que les devolvieran el impuesto sobre la renta que les tenían que devolver, ya no lo tengan que hacer. O sea, porque las tablas están más ajustadas a la realidad.